especialmente el libro, porque ustedes ya tienen que estar acá con la clase clarita. La clase es simplemente para resolver sus dudas. La práctica es para resolver sus dudas. Pero la clase tiene que ser clara, ya la tienen que haber leído en su libro y repasado en su PDF. ¿Qué es lo que van a ver ustedes acá? Si vienen para recién aprender acá, lo que entra por este oído sale por este oído. En el 10% solo se retiene. Si vienen aprendiendo la clase con anticipación, definitivamente que más del 50% podrán retirar. Esa es la gran diferencia de los que aprueban y no aprueban. No es el banco de preguntas. No es quién es Pepe en vivo y me pasa todas las preguntas. Guerra avisada no mata gente. Entonces en el PDF tienen ustedes para su práctica un caso de neumotórax. Los que han visto su PDF con anticipación saben que es un caso de neumotórax. Ahí tienen en negro el neumotórax y cómo es que se tiene que resolver. ¿Por qué la clase de ahora es esto? La jaula torácica, el tórax parietal. Muy bien sintetizado el nombre. Esto es tórax parietal. Y ahí vamos a aprender el esternón, las costillas, las vértebras torácicas y los músculos que cierran la jaula torácica. Los músculos no pertenecen a la jaula torácica. La jaula torácica, cuando hablamos de jaula torácica, es lo óseo. Los músculos cierran la jaula torácica. Ya sea entre costilla y costilla se llaman músculos intercostales. Ya sea el músculo que cierra el estrecho inferior de la pared torácica, que se llama diafragma. Ya sea músculos que están por dentro de la jaula torácica, por dentro de los intercostales. Dos, les digo uno, los transversos. Díganme el otro, los subcostales. Si yo tengo en orden esto que les vengo diciendo, la cosa se hace fácil. Comencemos a llenar las cosas. Entonces tenemos en primer lugar lo que van a reconocer ahora. Paso corriendo. Tienen otro caso, una osteomielitis external, por si quieren leerla, desarrollemos el tema. Entonces el tórax está conformado prácticamente por la jaula torácica, que tiene un estrecho superior abierto y un estrecho inferior cerrado. Hay imágenes que no están en su PDF. Si quiere alguien tomarle foto, no tengo ningún inconveniente. El estrecho superior, como ven ahí, está completamente abierto. Es ocupado, como ven ustedes, por las cúpulas pulmonares, y entre cúpula pulmonar y cúpula pulmonar, un espacio llamado mediastino. Este mediastino, ¿no se molestan si apagamos esto? Este espacio que está entre pulmón y pulmón se llama mediastino, pero no se olvide que estoy hablando del estrecho superior hacia abajo, porque del estrecho superior hacia arriba se llama cuello. Entonces los campos pulmonares, las cavidades torácicas y el mediastino se continúan con las vísceras del cuello. Hay vísceras del cuello que penetran el estrecho superior. Por ejemplo, la tráquea. Perfecto. Por detrás de la tráquea, el esófago. Muy importante. Entonces hablemos del estrecho superior, que como ven ustedes es abierto. Se ha puesto de moda en el siglo XX, siglo donde yo me formé. Cuando el paciente estaba colapsado y no teníamos venas, teníamos que entrar a venas superficiales, la cefálica o la safena. Ahora ya nadie es eso, nadie corta para hacer eso. Ahora punzamos por debajo de la costilla, mentira, por debajo de la clavícula. Me pego al tercio interno, borde inferior de la clavícula, lo van a ver en la práctica, y yo meto una aguja. ¿A qué vena llego? A la vena subclaviana. Si no tengo la pericia para detectar eso y meterme aguja así, la meto perpendicular, ¿y a qué estructura llego? Es un drama. Ahí empezaron las complicaciones.
Y si por buscar la vena meto mi aguja acá, entro a la cavidad torácica, perforo el pulmón. Y no solo puedo perforar el pulmón, sino me puedo ir hasta el cuerpo vertebral. Este estrecho superior, que es el paso de D1 a C7, hacia la parte posterior está lo que se llama el paquete simpático cervical, que ya han hecho cuello. Y saben que los ganglios cervicales, lo vamos a ver en mediastino posterior, de la región cervical no salen de la médula espinal. El paquete de ganglios cervicales de la región cervical viene del tórax, se alimenta de los de tórax, y las de tórax sí salen de la médula espinal. Entonces, si yo perforo ese paquete de ganglios simpáticos, destruyo la parte cervical. ¿Y para qué sirve la parte cervical? Proporciona el simpático para la cara. Cervical izquierdo para la hemicara izquierda. Cervical derecho para la hemicara derecha. ¿Y qué pasa si se destruye el simpático cervical? ¿Quién creen ustedes que se encarga de dilatar o cerrar la pupila? El simpático cervical. ¿Quién se encarga ustedes de que tanto su carita derecha como la izquierda sude? El simpático cervical. ¿Quién se encarga que el globo ocular mantenga esa posición y no esté hundido? El simpático cervical. Si rompo el simpático cervical, se produce este famoso síndrome, el síndrome de Claude-Bernard Horner. Lo vamos a ver mejor cuando hagamos mediastino posterior. Pero eso ya debieron haberlo aprendido cuando hicieron. Muy bien, tienen ahí la jaula torácica, el estrecho superior abierto y el estrecho inferior cerrado ¿por quién? Diafragma. Perfecto. Entonces ahí tienen las características del estrecho superior. Nuevamente hay imágenes que no están en su PDF. Hasta ahora no veo gente que esté tomando fotos a eso. ¿Quién conforma el estrecho superior? Por detrás de uno. Hacia los costados, la primera costilla. Hacia la parte anterior, el borde superior del manubrio. ¿Cómo se llama el borde superior del manubrio? La escotadura. Aproximadamente tiene 5 centímetros de diámetro. El estrecho inferior. ¿Quién conforma el estrecho inferior? Por detrás del 12, posterior, las costillas flotantes. Anteromedialmente el reborde, que es cartílago condrocostal, se le llama el borde subcostal, y anteriormente la articulación sifo-pulmo. Y ahí tienen el diámetro. Entonces, ahora sí tenemos bien claro nuestro tórax. ¿Dónde empieza el tórax? Arriba, el estrecho superior. ¿Quién lo conforma? Ahí lo tiene. ¿Dónde termina el tórax? En el estrecho inferior. ¿Quién conforma ese estrecho inferior? Ahí lo tiene. Siempre recordar, estrecho superior abierto, estrecho inferior cerrado. ¿Es totalmente cerrado? No. ¿Es totalmente cerrado? No. ¿Es totalmente cerrado? No. ¿Por qué no es cerrado totalmente? Porque tiene ¿qué? Hiatos. Tiene agujeros que se llaman hiatos. Esos hiatos son 3 de referencia. Lo he dicho únicamente. El más alto, ¿cuál es? El de la vena cava superior, inferior, que corresponde a qué cuerpo vertebral? D8. El siguiente hiato, ¿cuál es? El esofágico, que corresponde a qué cuerpo vertebral? D10, T10. Y el último hiato, ¿cuál es? El aórtico, que corresponde a ¿cuál? Siempre tienen que recordar eso como referencia. Sigamos corriendo. Entonces tienen ustedes ahí lo que cierra los espacios intercostales y es la pared muscular intercostal. Matemos 2 pájaros de un solo tiro. Yo tengo la costilla, tiene su borde superior
y tiene su borde inferior. ¿Qué cosa hay en el borde inferior? El surco intercostal. ¿Qué contiene el surco intercostal? Vena, arteria y nervio, como están viendo ustedes ahí. Pero ojo, ojo, entre costilla y costilla tenemos ¿qué? Músculo. Posición anatómica. Hacia afuera, intercostal. Externo. Seguido. Interno. Último. Íntimo. ¿Entre qué músculos está el vano intercostal? Íntimo, interno. Y ahí lo están viendo. El vano intercostal no solamente está en el surco, sino está entre el íntimo y el interno. Acuérdense, porque son preguntas típicas de examen. Muy bien. Si yo quiero punzar, porque el espacio pleural que está por dentro, después del intercostal íntimo, ¿qué tenemos? El A ver. interno. ¿Quién da más? Cualquiera. Por dentro del músculo intercostal íntimo. ¿Qué viene? No te copies de la mayoría, porque la mayoría es como cuando votaron por Castillo, gritan pleura, pleura. No, no es la pleura. La fascia torácica. Recién por dentro de la fascia torácica tenemos La pleura. ¿qué pleura? Parietal. Luego el espacio pleural. Luego la pleura visceral. Y pegada a la pleura visceral, los pulmones. Muy bien. Entonces, el espacio pleural se llenó de agua. Colapsa el pulmón. El paciente no puede respirar. Tengo que quitarle el agua. Ese procedimiento se llama de toracocentesis. Tengo que introducir una aguja. Plano de referencia. Tocar la costilla. Nunca irme por debajo. Siempre irme por arriba. Doctor, pero ahí hay un dibujito donde algunos tienen ramitas. No les voy a decir que no. Si ustedes leen Moore, si ustedes leen Gray, les dicen que los intercostales principales que van por debajo a veces dan ramitas que pueden ir por arriba, pero no es una constante. Entonces, una vez que yo introduzco mi aguja, chapo la costilla, me voy al borde superior y ahí entro. Ya sea para drenar el líquido, entro abajo, o ya sea para drenar aire, tengo que entrar arriba. Porque el paciente en posición anatómica, el aire se va para arriba, el líquido se va para. Y si el paciente tiene aire y líquido a la vez, tengo que meter una sonda que vaya desde abajo hacia arriba. La punta drenará el aire y la parte de abajo, que es una cánula fenestrada, drena. Muy bien, borramos. Entonces con esto hemos matado ya los intercostales. Ya saben que los intercostales externos van de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Los intercostales internos van al revés. Y los síntomas van en paralelo que los internos. Ya saben ustedes que los intercostales externos sirven para. Ahora pues defiéndete. No sé si es contrario. Decídete. O te decides por Rosana o te decides por Rosa. No puedes tener a las dos a la vez. ¿Ah? Cerrar el tórax. ¿Qué significa cerrar el tórax? Expirar. Cierra tu tórax. Expirar. Expirar. Mentiroso. Todos los músculos que levanten las costillas aumentan la caja torácica y por lo tanto inspiran. Todos los músculos que bajen las costillas, por lo tanto disminuyen la caja torácica, expiran. La inspiración es un proceso activo. La respiración normal es inspirar. Funcionan los intercostales externos y especialmente ¿qué músculo es el principal músculo inspirador? Cuando lo miras a José y haces ese suspiro, ¿qué músculo? El diafragma. ¿Qué nervio funciona? Brénico. La cosa es así, rápida, porque vienen leyendo. Ya no tengo yo que inventarles ni decirles nada. El externo, el nervio. El externo, el interno, el íntimo. ¿Qué nervio? El vano intercostal.
Así de rápido. Muy bien. Entonces, la inspiración es un proceso activo, principalmente el diafragma. En cambio, la expiración es un proceso pasivo. Que yo la puedo hacer forzada. Miren, ahí es lo normal. Eso es lo forzado. Intervienen los músculos que bajan las costillas. ¿Cuáles son los principales músculos que bajan las costillas? No me digas que estoy gordo. Los abdominales. Los oblicuos externos, los oblicuos internos, los transversos y los... Cuando van a ver, esto es guerra, no me digas que no ves a los guerreritos. Ya, tú sí, tú tienes pinta de ver a Parodi. Tampoco. ¿No se fijan en los lados del abdomen? Esos son los rectos. Entonces, todos esos músculos sirven para bajar las costillas. Y si bajan las costillas son expiratorios. Músculos que sirven para inspirar, los que suben las costillas. Por ejemplo, ¿qué músculo sube la costilla? ¿Y por qué sube la costilla? Porque parte del cuello y se inserta en la primera costilla. ¿Qué músculo? Escaleno anterior. Escaleno medio y escaleno posterior sirven para levantar la primera y segunda costilla y por lo tanto aumentar la capacidad del ápice pulmonar. Entonces, ya saben ustedes que son inspiratorios, que son expiratorios y nunca se olvidan de lo que levante las costillas será inspiratorio y lo que baje las costillas será. El diafragma, muy importante. Cuando inspiras, ¿el diafragma se pone curvo o se aplana? Se pone curvo. Cuando inspira, el diafragma no se pone curvo. Cuando inspira, el diafragma se contrae y se pone plano. Al ponerse plano, hace que la presión negativa del tórax baje. El espacio pleural tiene una presión negativa. Si el diafragma se aplana, aumenta esa presión negativa. Y eso permite que los pulmones se expandan. Aquellos que han estado en colegios privilegiados y han entrado a sus prácticas de física, ¿no se acuerdan que les rompían una botellita ancha y le ponían un guantecito abajo? Y... ¿Nadie ha hecho la práctica de física? No puede. Pero esa es la idea. El diafragma, para que podamos inspirar, se tiene que aplanar. Entonces yo veo una radiografía, porque mi paciente está... y encuentro el diafragma elevado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Razona como médico. Porque si está así, significa que no está funcionando. Y si no está funcionando, ¿qué ha sucedido? No hay nervio frénico. La lesión del nervio frénico hace que el diafragma no se aplane, se quede curvo, y como no funciona, ese pulmón no está funcionando. El otro sí. Miren la importancia de ese aspecto anatómico de curvo y plano. Muy bien. Sigamos entonces corriendo. Macho, me quedan 10 minutos nada más. Entonces ya conocemos la jaula torácica. En la jaula torácica conocemos el esternón, su manubrio, su cuerpo y su apéndice sifoide. Recordar el manubrio y el cuerpo. Muy importante esa articulación entre el manubrio y el cuerpo. ¿Por qué es importante? Porque eso se llama ángulo de Lewis. Todos pálpense esa protuberancia entre el manubrio y el cuerpo, ángulo de Lewis. ¿Qué costilla se inserta ahí? Siempre, muy bien, queda a gusto, ya no necesitan la clase. Siempre se va a articular la de dos. Es decir, si el paciente viene y dice, doctor, me duele esta costilla. ¿Y ahora qué costilla es esa? A ver, por el cuerpo mamilar debe ser la cuarta, quinta. No, agarren acá la protuberancia entre la segunda, entre la tercera, entre la cuarta, entre la quinta, la sexta costilla. Probablemente fisura de la sexta costilla. Al igual que tienen el reparo anatómico de C7, tienen el reparo anatómico del ángulo de Lewis, que corresponde siempre a D2, a la segunda costilla. Y
hacia atrás. ¿Qué cuerpo vertebral? D4. D4. Acuérdense siempre, si yo trazo una línea transversal del ángulo de Luis a D4, hacia arriba aprenderé mediastino superior y hacia abajo aprenderé mediastino inferior. Por eso es muy importante ese plano de referencia del ángulo de Luis, Luis. Entonces, hacia adelante tenemos la articulación costo-esternal entre la costilla y el esternón, que es a través de un cartílago en el extremo anterior de la costilla, que es un hueso plano. En el extremo posterior de la costilla tenemos dos articulaciones. Punto entre la cabeza de la costilla y los cuerpos vertebrales, costo vertebral. Y otro entre la tuberosidad y la apófisis transversa, costo transverso. Veámoslo. ¿Apareces o no apareces? Ahí tienes un montón de articulaciones. Las intervertebrales, vértebra a vértebra. La costo vertebral, ya hemos hablado. Costo vertebral, acá atrás. La cabeza con el cuerpo. La costocondral, costilla, cartílago. La intercondral, que son las costillas falsas. No son las enamoradas falsas. ¿Cuáles son las costillas falsas? Las que se articulan a un solo cartílago costal. Costilla 7, 8, 9 y 10. Porque por debajo están las flotantes, que no se articulan hacia adelante. Y por arriba, del 1 al 6, las verdaderas que sí se articulan al esternón. De las 7 a las 10 se articulan al esternón, pero a través de un solo cartílago condral. Entonces, esas son las intercondrales. Articulación externo-costal. Articulación externo-clavicular. Esternón y la clavícula. A la cabeza, al manubrio esternal le llega primero la clavícula y le llega también la primera costilla. Por eso es que uno no puede palpar la primera costilla, está justo metida por debajo y por detrás de la clavícula. Manubrio esternal y sifo esternal. Tarea para ustedes. De esas articulaciones, ¿cuáles son sinartrósicas? ¿Cuáles son diartrósicas? ¿Cuáles son antiartrósicas? Acuérdense que por ahí viene el examen. Entonces tenemos nosotros el manubrio, el esternón, el cuerpo y la apófisis sifoides. ¿Qué estructura anatómica se encuentra por detrás del cuerpo? El cucharón. Otra tarea para ustedes. ¿Qué cámara del cucharón está justo por detrás del cuerpo esternal? Tarea para cuando hagamos cucharón. Muy bien, ahí tienen la jaula torácica y vamos a hablar de las costillas típicas y atípicas. Típicas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Típicas: tienen una cabeza, tienen un cuello, tienen un tubérculo, tienen un ángulo que es parte del cuerpo. Un borde superior fino, un borde inferior con el surco intercostal. Muy importante, la cabeza de las costillas típicas siempre tiene dos carillas articulares para los dos cuerpos vertebrales. Y ahí lo tienen. Costillas atípicas. La 1, la 2, la 11 y la 12. Dícese que las costillas atípicas solo tienen una carilla articular en la cabeza. Pero si ustedes leen su Moore y leen su Gray, la segunda costilla también se comporta con dos superficies articulares. La 1, la 11 y la 12 sí tienen un solo cuerpo articular. Aparte, la 1 tiene dos estructuras anatómicas que son muy importantes en mirar. Ahí tienes tú a la 1. De anatomía, ¿te refieres? Sí. No tengo problema. Ha podido marcar resistencia normal, todo. Ya. Muchas gracias. Bienvenidos, chicos. A ustedes. Gracias.
Entonces la primera costilla, muy importante, dos tuberosidades. Una tuberosidad, ¿dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás que no te veo? Ya, acá está. Para el escaleno anterior. Muy importante. Y una tuberosidad justo por delante del tubérculo para el escaleno medio. Primera costilla, inserción, escaleno anterior y escaleno medio. Muy importante la inserción del escaleno anterior, porque por delante se forma el surco para la vena subclavia y por detrás se forma el surco de la arteria subclavia. Y así lo van a ver en la práctica. Acuérdense, la tuberosidad para el escaleno anterior, un surco anterior, un surco posterior para lo que hemos conversado. A diferencia de la segunda costilla, en donde en la segunda costilla tenemos esencialmente el escaleno posterior. Una tuberosidad para el escaleno posterior y una tuberosidad especialmente para el serrato anterior. Ahí sí no tenemos ningún surco más el que está por debajo de la costilla, que es el surco costal. Muy bien. En el caso de las costillas 11 y 12, ya hemos dicho, tienen una sola cabeza, una sola carilla articular, también tiene su cuello, también tiene su tuberosidad y por lo tanto después tiene su cuerpo, pero hacia adelante están flotando, no se articulan con el cartílago contrario. Muy bien. Entonces con eso terminamos prácticamente. Los que quieran tomar foto, ahí tienen qué cosas son típicas, qué cosas son atípicas y sus principales características. Asa, asa, calabaza, vámonos a los cuerpos vertebrales que ya me adelanté. Miren la vértebra torácica. La vértebra torácica que tiene en los cuerpos vertebrales. Si este es el cuerpo vertebral y este es el cuerpo transverso, la apófisis transversa, ¿cómo se llama esta parte? Pedículo. Qué bonito, porque en la mañana preguntaba a sus compañeros que han hecho práctica, estaban en el aire. Entonces, entre el cuerpo vertebral y las apófisis transversas tenemos el pedículo. Por delante del pedículo tenemos las carillas articulares para las costillas, para la cabeza de las costillas. Por detrás de los pedículos tenemos a la apófisis transversa. Y en la puntita de la apófisis transversa tenemos la carilla articular para la tuberosidad de la costilla. Por encima de por detrás de la apófisis transversa, por detrás de la apófisis transversa y delante de la apófisis espinosa tenemos ¿qué cosa? Las láminas. Perfecto. Cuando nosotros cerramos el estrecho del canal medular, se llama estrechez medular y eso hay que operarlo, hay que abrirlo. Porque si se estrecha esto, ¿estrecha qué cosa? ¿Qué hay acá adentro? La médula espinal. Compromete la parte nerviosa. Entonces hay que abrirlo. ¿Cómo se hace para abrir? Laminectomía, cortar la lámina. Nunca pedulectomía, no. Cortar la lámina. Por eso es muy importante entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa la lámina. Y justo por encima de la lámina encontramos las carillas articulares intervertebrales superiores y carillas articulares intervertebrales inferiores. Por debajo de la lámina existe un agujerito. Por debajo de la lámina existe un agujerito. Ese agujerito, ¿qué permite? ¿La salida de quién? De los nervios raquídeos. En este caso, torácicos. Muy bien. Sigamos corriendo, que ya no tenemos nada hasta que el profesor de ahí venga. Batería se está agotando, cerrar. Ay, Pedro. ¿Por qué me haces? Yo no pienso saber de todo esto. Y más profundizado. Por favor, para la siguiente clase tienen que ver la forma de salir temprano. O sea, ahorita ustedes van a venir de la clase, pero Ya les he dicho, esto es poco de la desgraciadamente clase. nos han mandado, en vez de 2 horas, O sea, por ejemplo, solo tengo 1 hora para correr. Miren cómo estoy sudando de tanto correr. obviamente origen, inserción, todo eso.
son... son poco mucos, eso no. De ahí, Ojalá que no huesitos. aparezca ningún profesor acá. Supongo que... Entonces ahí tienen ustedes las venas, lo que ¿no? aparece en todos sus libros. Ya hemos quedado qué cosa es el pedículo, qué es la lámina, y esa es la numeración que podemos correr. Ahí tienen ustedes distintos cuerpos vertebrales torácicos. Si ven, todas tienen la caría articular en el cuerpo vertebral para la cabeza y en la apófisis transversa. Por eso es que todas son torácicas. Y hacia adelante, la unión del esternón con los cartílagos condrales. Si esa unión está metida, se llama pectum excavatum. Y si esa unión está salida, se llama tórax en quilla, como las palomas. Cuando ustedes comen pechuga, hacia la parte de adelante hay como una quilla. Nunca, ustedes no son de comer pechugas, ¿no? Entonces sigamos. Entonces, tórax en quilla y el petum excavatum. Y ahí tienen ustedes las articulaciones de la costilla, ya sea con la cabeza, cuerpos intervertebrales o tuberosidad con la apófisis transversa. Vale, de los músculos esqueléticos ya hemos conversado, es muy importante siempre en anatomía. Doctor, me duele acá. Iremos de afuera hacia adelante, porque le puede doler la piel, le puede doler el tejido celular subcutáneo, planos superficiales. Llego hacia la fascia pectoral y empiezo con el pectoral mayor, el pectoral menor, llego a los intercostales, llego a la fascia torácica, llego a la pleura parietal, el espacio pleural, la pleura visceral y los pulmones. Entonces siempre tengo que tener en cuenta mis planos anatómicos, los planos superficiales y los planos profundos. Dentro de los planos profundos ya hemos hablado de los músculos intercostales, por eso, y del diafragma. El diafragma, recordar que se inserta desde la región media, es decir, desde la región vertebral salen unos haces para la parte posterior del diafragma. De la región lateral, las costillas, por eso 11-12 decía, salen otros haces musculares. Y de la región esternal anterior, otros haces musculares. Entonces, el diafragma es una cúpula formada por tres haces, uno posterior, unos laterales y unos anteriores. Ahí estoy viendo el agujero, el hiato aórtico. Como ven, no es que en el diafragma haya un hueco, es en la formación de la parte vertebral. Ahí se origina por dos pilares, uno derecho y uno izquierdo, y eso permite el pasaje de la aorta torácica en aorta abdominal. A eso se llama el hiato aórtico. Corresponde a T12 aproximadamente. Existen otros hiatos, como están viendo ustedes ahí. Todos los haces musculares de la parte posterior, de la parte lateral y diafragma se cierran para formar un gran tendón. Se cierran para formar un gran tendón. Se cierran para formar un gran tendón. Muy importante. Este gran tendón sí tiene perforación en la parte más superior. Dijeron D8, corresponde a la cava inferior. Y esta parte muscular, por delante del hiato aórtico, el hiato esofágico, que corresponde a D10. Recordar que como tenemos haces posteriores, laterales y anteriores, a veces tenemos unos triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior. La unión de esos haces a veces se hace por tendones y a veces queda hueco. Eso va a originar estos haces, estos triángulos. El triángulo posterior de Moudalek, haces posteriores, haces laterales, y el triángulo anterior de foramen de Morgade, haces anteriores y haces laterales. Normalmente tiene que estar cerrado por tendones, pero a veces está abierto y forma las hernias congénitas. Cuando escuchen niño con hernia de Moudalek, ya sabe dónde está.
Si escuchan niño con hernia de Morgagni, ya saben dónde está. A diferencia de la hernia hiatal. La hernia hiatal es la hernia del esófago. Muy bien. No solamente tenemos entonces que por el estrecho, por el hiato de la cava inferior, atraviesa la cava inferior. Foramen de la cava inferior. No solo atraviesa la cava inferior. Aparece la rama frénico-abdominal del nervio frénico derecho. Por el hiato aórtico no solo pasa la aorta, también pasa el conducto torácico. Por el hiato esofágico no solo pasa el esófago, pasa también los dos vagos. Muy importante, preguntas de examen por lo general. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya lo que hemos conversado del espacio intercostal, músculos. Miren ustedes ahí, por dentro del íntimo, la fascia, la pleura parietal, el espacio, la pleura visceral y el pulmón. Hacia adelante, el ván intercostal, la arteria intercostal. ¿De dónde nace? De la mamaria interna. Antiguamente, doctor, eso es cuando usted estudió medicina en el siglo pasado. Ahora se llama torácica interna. Justo por detrás de los cartílagos condrales. Está bajando la torácica interna. ¿De dónde nace la torácica interna? De la arteria subclavia. Entonces, de ahí sale la intercostal anterior, que se va a ir por el surco intercostal, arteria, y se va a unir a la intercostal posterior, que nace ¿de dónde? De la aorta torácica. Nunca se olvide. Fácil hablar de intercostal. Hay intercostal anterior, que ya saben dónde nace, y hay intercostal posterior, que ya saben dónde nace. Ambas se anastomosan. Igual es la vena, solo que a diferencia de que nacen, van. La vena intercostal anterior va ¿hacia dónde? A la vena torácica interna, para ser exacto. Y la vena intercostal posterior, ¿a dónde va? No me digan la vena aorta, porque no existe vena aorta. ¿Cuál es el sinónimo de la arteria aorta en vena? Ácigos y hemiácigos. Vena. ¿Y el nervio intercostal? ¿Hacia adelante nace de algún sitio? No, doctor. Porque el nervio intercostal solo nace de la médula espinal. De la médula espinal, ya hemos dicho, por el foramen ahí por debajo de las láminas, están haciendo ¿qué cosa? Los nervios raquídeos torácicos. Y de esos nervios raquídeos torácicos, especialmente de la rama anterior, nace el nervio intercostal, que va por detrás y llega con las justas para perforar la parte anterior e inervar la región anterior. Los nervios intercostales son mixtos, motores para los intercostales, motores para los transversos, motores para los subcostales, no para el diafragma. Y sensitivos, porque de todo ese intercostal van haciendo ramitas, cutáneas posteriores, cutáneas medias y cutáneas anteriores. Por eso es que ese nervio intercostal es mixto, motor y sensitivo. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos justamente los músculos subcostales y músculos transversos. Al costado lo que ustedes encuentran siempre en su Gray, en su Moore, donde nacen, quién los inerva. Entonces ya es algo, no le tomes foto, lo que tienes que hacer es leer tu libro Moore. Aparte del pectoral mayor, aparte de los serratos, posteriores superiores, posteriores inferiores. Por ejemplo, estos serratos, si se contraen, ¿levantan las costillas o las bajan? Las levantan, pues, doctor. Entonces son inspiratorios. Estos serratos posteriores, si se contraen, bajan las costillas y por lo tanto son expiratorios. Muy bien, con gente muy inteligente, muy bien preparada porque ha venido leyendo. Y ahí está el serrato anterior, que no tiene mayor función. Porque lo que hace el serrato anterior cuando se contrae no es tirar las costillas para arriba o para abajo, sino tirar el omóplato hacia arriba. Y ahí nacen las intercostales. ¿De dónde dije que nacen las intercostales posteriores? Del callado de la aorta. Tarea: el callado de la aorta solo está hasta D4. Si la intercostal posterior nace del callado de la aorta y de la aorta descendente,
El 3, el 2, el 1, ¿dónde nacen? Intercostales posteriores. Tarea. Porque nuevamente, miren, la aorta descendente nace en D4. Pero D3, D2, D1 no tiene aorta descendente. Entonces, ¿de dónde nacen esos intercostales posteriores? Tarea. Y ahí tienen ustedes justamente la aorta torácica, cómo nacen las intercostales posteriores, cómo se van hacia adelante a las torácicas internas. Y en el caso de las venas, a dónde se van hacia atrás y a dónde se van hacia adelante. Igual ahí. Nervios raquídeos, ahí lo tienen. Por ejemplo, en el caso de los varones y las damas, la tetilla, ¿qué metámera corresponde? ¡Canten! T5. Por lo general, si yo agarro y peñisco la tetilla, ¿qué nervio estoy estimulando? Generalmente el T5. Si yo tengo un paciente que tiene parálisis, ¿qué tengo que hacer? Para poder ver hasta dónde está malograda la columna, porque de cada espacio de columna sale un nervio raquídeo. Entonces lo primero que hago es peñiscar la tetilla. Si siente dolor, ya sé que hasta T5 no tiene problema. Entonces voy a preocuparme por arriba. Pero si T5 no tiene dolor, ese es el nivel de lesión de la médula espinal. Eso se llaman las metámeras nerviosas. Y ya saben de dónde nacen, atrás y a dónde llegan. En pérfora, son motores y sensibles. Hemos aprendido todo lo que dice ahí. ¿Qué es esto? Por favor, no hay tiempo, no les puedo decir qué es eso. Es obligatorio que lean su libro. La anatomía de superficie. ¿Se acuerdan que les hablaba de la importancia del ángulo de Lewis? Ya habíamos hablado de la escotadura yugular. ¿Qué cosa es el ángulo subcostal? Entonces la anatomía de superficie la tienen que manejar acá. No solo de la parte anterior, sino muy especialmente de la parte posterior. Ahí está la importancia del ángulo de Lewis. Sino de la parte posterior. La punta de la apófisis del omóplato, ¿a qué cuerpo vertebral corresponde? La inserción de la apófisis de la espina del omóplato, ¿a qué cuerpo vertebral? Ya dijimos, la mayor apófisis espinosa, ¿a qué cuerpo vertebral? Es muy importante estas anatomías de referencia. Lo tienen en Moore y lo tienen en Gray, por favor. Músculos inspiratorios, ya hemos conversado. Músculos expiratorios, los forzados. ¿Qué cosa hace el diafragma? Se aplana. Se relaja, se encurva. Se convexa. Y los intercostales, los externos levantan las costillas, inspiratorios, los internos bajan las costillas, expiratorios. Esto es de Mura, no les estoy trayendo nada nuevo. Ahí tienen ustedes prácticamente una caja torácica con un derrame pleural que hay que comenzar a drenar. El procedimiento se llama toracocentesis. Voy a entrar con una aguja, chapo mi costilla y me voy al borde superior. Derrame pleural. O puede ser neumotórax. Y si es neumotórax no voy abajo, voy arriba. Neumotórax. El procedimiento. Esta es la de su práctica, un paciente con neumonía COVID. No hay nada patognomónico. Pero aprendimos que cuando tenemos un paciente con compromiso bilateral en lo que se llama vidrio esmerilado, ustedes saben qué es el vidrio esmerilado, ese vidrio que tratas de ver al fondo y ves como una nube, eso se llama vidrio esmerilado. Esto es vidrio esmerilado. Manchas de vidrio esmerilado, ambos campos pulmonares, 99% COVID. No hay nada patognomónico. Por eso no les puedo decir 100%. Esto es un paciente con COVID, que lo metieron a ventilación mecánica y le produjeron, ¿qué cosa? Un neumotórax. ¿El COVID de por sí solo puede producir neumotórax? Sí. No digo que no, pero esto fue de atropello. Muy bien, en su PDF tienen ustedes todos estos, ya saben entrar a completa anatomía, ¿no? Entonces tienen que entrar. ¿Cuándo tienen práctica? Entonces hoy en la noche te olvidas de... Dice Carlos, no te puedo llamar, no te puedo ver.
a resolver. Eso está en su PDF. Películas. Jóvenes, muchas gracias. Vayan corriendo. ¿Qué les toca? Almorzar, doctor.